Te voy a decir algo que puede incomodarte, pero puede cambiar tu vida hoy mismo. No fue la falta de oportunidades lo que te detuvo, fue ese momento en el que perdiste el control. Recuerdo una vez en mi vida donde por una reacción impulsiva casi destruyo algo que me había tomado años construir. No fue el problema, fui yo. Y ahí entendí una verdad dura. El mundo no destruye a las personas se destruyen a sí mismas cuando no saben controlarse. Porque no es el talento lo que define tu destino, es tu capacidad de mantener la calma cuando todo se desmorona. La mayoría de las personas cree que la calma depende de lo que está pasando afuera, que necesitas que todo esté en orden, que no haya problemas, que la gente te trate bien, que las cosas salgan como esperabas, para entonces sí, estar en paz. Pero eso es una ilusión peligrosa, porque si tu calma depende de las condiciones externas, entonces nunca vas a tener control real sobre tu vida. Siempre habrá algo que no está como quieres, siempre habrá presión, incertidumbre, críticas, errores. Entonces vas a vivir toda tu vida reaccionando, te lo digo por experiencia. Hubo momentos en mi vida donde todo parecía ir bien, pero bastaba una sola situación inesperada para perder el control. Una palabra, una crítica, una frustración, y todo lo que había construido emocionalmente se venía abajo en segundos. Y después venía el arrepentimiento, después venía la claridad que no tuve en el momento. Ahí entendí algo que cambió mi forma de vivir. La calma no llega cuando el mundo se ordena, la calma aparece cuando tú decides ordenarte por dentro. Porque la calma no es algo que encuentras, es algo que eliges. Es una decisión consciente en medio del caos. Es decir, aunque esto no me guste, aunque esto no sea justo, aunque esto no salga como esperaba, yo no voy a perder el control. Y esa decisión, aunque parece simple, lo cambia todo. Imagínate dos personas enfrentando el mismo problema. Uno se desespera, se queja, reacciona, toma decisiones impulsivas. El otro respira, observa, se toma un momento, piensa antes de actuar. El problema es el mismo, pero el resultado es completamente diferente. ¿Por qué? Porque uno está gobernado por las circunstancias y el otro por su decisión interna. En mi vida diaria lo he visto en cosas simples. En el tráfico, por ejemplo, puedes tocar el claxon, molestarte, llenarte de estrés, o puedes aceptar que no está en tu control y mantener tu mente clara. En una discusión, puedes levantar la voz y decir cosas que no puedes borrar, o puedes elegir callar, procesar y responder con inteligencia. Son decisiones pequeñas pero repetidas todos los días. Construyen tu carácter. La gente piensa que la calma es debilidad, pero en realidad es disciplina. Es mucho más fácil reaccionar que controlarse. Cualquiera puede perder la cabeza, eso no requiere entrenamiento. Pero mantenerse firme, centrado, consciente, eso es poder. Eso es liderazgo. Eso es madurez. Y aquí está lo más importante. Cuando entiendes que la calma es una decisión, dejas de ser víctima. Dejas de culpar al entorno, a las personas, a las circunstancias. Empiezas a asumir el control total de tu vida emocional. Y desde ese lugar todo cambia. Tus decisiones mejoran, tus relaciones mejoran, tu camino se vuelve más claro. Porque al final no se trata de esperar a que la vida sea fácil. Se trata de decidir quién vas a ser cuando no lo sea. Y esa decisión define tu destino. Hay una verdad que cuesta aceptar, pero es necesaria si quieres crecer de verdad. No es lo que te pasa lo que define tu vida, es cómo respondes a lo que te pasa. La mayoría de las personas vive convencida de que sus problemas son la causa de su fracaso, pero cuando observas con atención, te das cuenta de que no es la situación, es la reacción. Te lo digo porque yo también estuve ahí. Recuerdo momentos en los que una simple crítica podía arruinarme el día completo. No importaba todo lo bueno que estuviera pasando, una sola opinión negativa tenía el poder de sacarme de mi centro. ¿Y qué hacía? Reaccionaba. Respondía desde el orgullo, desde la emoción, desde la necesidad de defenderme. Y en ese intento de tener la razón, perdí algo mucho más importante, la paz, la claridad, el control. Con el tiempo entendí algo que cambió mi perspectiva. Dos personas pueden vivir exactamente en la misma situación
y tener resultados completamente diferentes. Uno ve un obstáculo y se rinde, otro ve el mismo obstáculo y aprende. Uno se enoja y rompe relaciones, otro respira y construye soluciones. La diferencia nunca fue la situación, siempre fue la reacción. Mira lo que pasa en la vida diaria. Pierdes una oportunidad de trabajo, puedes decir la vida es injusta, nada me sale bien y quedarte estancado. O puedes preguntarte, ¿qué puedo mejorar? ¿Qué puedo aprender de esto? Y prepararte mejor para la siguiente oportunidad. El evento es el mismo, pero tu respuesta cambia completamente tu futuro. En una discusión sucede igual. Alguien te habla con tono fuerte, te provoca, te empuja emocionalmente. Tu reacción automática es levantar la voz, defenderte, atacar. Pero en ese momento no estás resolviendo nada, solo estás escalando el problema. Ahora, si eliges detenerte, respirar y responder con calma, algo cambia. No solo cambias el rumbo de la conversación, cambias la dinámica completa, porque cuando tú no reaccionas como el otro espera, rompes el patrón. Eso requiere entrenamiento, no es natural al principio. Nuestro impulso es reaccionar, es defendernos, es responder de inmediato. Pero ahí está el punto, si reaccionas automáticamente no estás decidiendo, estás siendo controlado. Estás funcionando en piloto automático emocional. Yo empecé a practicar algo muy simple pero poderoso, darme un segundo antes de responder, solo un segundo. En ese espacio pequeño entre lo que ocurre y lo que hago, empecé a recuperar el control. Y ese segundo se convirtió en una herramienta que cambió mi forma de vivir. Porque en ese espacio es donde decides quién eres. La vida siempre va a presentarte situaciones difíciles. Gente complicada, momentos de presión, circunstancias que no elegiste. Eso no lo puedes controlar, pero tu reacción, esa siempre está en tus manos. Y cuando entiendes eso, dejas de sentirte víctima y empiezas a convertirte en protagonista. Porque al final, no es lo que te pasa lo que te construye o te destruye. Es la forma en la que decides responder. Hay algo que tienes que entender si realmente quieres tomar el control de tu vida. Las excusas y el control no pueden coexistir, no pueden habitar en el mismo espacio. En el momento en que eliges una excusa, estás renunciando al control, y en el momento en que tomas control, las excusas dejan de tener sentido. Es fácil no verlo, porque las excusas vienen disfrazadas de razones válidas. No tuve tiempo, estaba muy cansado, no era el momento adecuado, la otra persona me provocó. Suenan lógicas, suenan justificables, pero en el fondo son una forma elegante de decir, no quise hacerme responsable. Te lo digo porque yo también fui experto en justificarme. Cuando algo no salía como esperaba, siempre encontraba una razón externa. Si fallaba, era por las circunstancias. Si reaccionaba mal, era porque alguien más lo provocó. Vivía convencido de que el problema estaba fuera, y mientras pensaba así, no avanzaba. Porque si el problema está fuera, entonces tú no tienes poder para cambiar nada. Recuerdo una situación muy clara. Estaba trabajando en algo importante, algo que realmente podía abrirme puertas. Pero cada vez que no avanzaba decía que no tenía las condiciones ideales, que necesitaba más tiempo, más recursos, más apoyo. Pasaron semanas y luego meses. Y un día me di cuenta de algo incómodo. No era falta de tiempo, era falta de disciplina. No era falta de oportunidades. Era falta de decisión. Y mientras seguía justificándome, estaba perdiendo el control de mi propio camino. Las excusas te dan comodidad, pero te quitan poder. Te hacen sentir mejor en el momento, pero te mantienen en el mismo lugar. Porque cuando justificas, te liberas de la responsabilidad, pero también te alejas de la solución. Ahora piensa en esto. Cuando alguien te provoca y reaccionas mal, ¿qué dices después? Es que me hizo enojar. Pero nadie puede hacerte enojar si tú no lo permites. Esa reacción fue tuya. Y mientras sigas creyendo que otros controlan cómo te sientes, nunca vas a tener dominio sobre ti mismo. Tomar control es incómodo. Significa mirarte al espejo y decir, esto es mi responsabilidad. Significa aceptar que, aunque no elegiste la situación, sí eliges tu respuesta. Y eso cambia todo. Porque en ese momento dejas de buscar culpables y empiezas a buscar soluciones. En la vida diaria se ven cosas simples.
Si llegas tarde puedes culpar al tráfico o puedes salir antes. Si no avanzas en tus metas, puedes decir que estás ocupado o puedes reorganizar tus prioridades. Si pierdes la calma, puedes justificarlo con lo que otros hicieron o puedes entrenarte para responder mejor la próxima vez. No se trata de ser perfecto, se trata de ser consciente. Cada vez que eliges una excusa, estás cediendo el control. Cada vez que asumes responsabilidad, estás recuperándolo. Y aquí está la verdad que muchos evitan: mientras tengas excusas no tendrás resultados. Porque las excusas justifican el pasado, pero no construyen el futuro. El día que dejas de justificarte es el día que empiezas a controlarte. Hay una idea que muchas personas no quieren aceptar. Tu destino no lo define lo que sabes, ni lo que tienes, ni siquiera lo que sueñas. Lo define lo que haces cuando tus emociones intentan sacarte del camino. Eso es disciplina emocional. No es solo levantarte temprano o cumplir horarios, es mucho más profundo. Es mantenerte firme cuando no tienes ganas. Es actuar con claridad cuando todo dentro de ti quiere reaccionar. Porque cualquiera puede actuar bien cuando se siente bien. Cualquiera puede ser amable cuando todo está en calma. Puede ser enfocado cuando está motivado. Puede tomar buenas decisiones cuando no hay presión. Pero la vida real no funciona así. La vida te prueba cuando estás cansado, cuando estás frustrado, cuando estás enojado, cuando tienes miedo. Y es ahí donde se revela tu verdadero nivel de disciplina. Te lo digo por experiencia. Hubo etapas en mi vida donde tenía metas claras, sabía lo que tenía que hacer, pero no avanzaba. ¿Por qué? Porque dependía de cómo me sentía. Si estaba motivado, trabajaba. Si no, lo dejaba para después. Si algo me salía mal, me frustraba y abandonaba. No era falta de capacidad, era falta de control emocional. Estaba dejando que mis emociones decidieran por mí. Y cuando vives así, tu progreso se vuelve inestable. Un día avanzas, otro día retrocedes. Un día estás enfocado, otro día estás perdido. No hay consistencia y sin consistencia no hay resultados reales. La disciplina emocional cambia eso. Es la capacidad de decir, aunque no tenga ganas, lo voy a hacer. Aunque esté molesto, voy a responder con respeto. Aunque tenga miedo, voy a avanzar. No niegas lo que sientes, pero tampoco permites que eso determine tus acciones. Recuerdo una situación en la que estaba en medio de un conflicto importante. Todo en mí quería reaccionar, defenderme, decir cosas. Desde la emoción era lo más fácil, pero decidí detenerme, respiré, me di el tiempo de pensar antes de hablar y en lugar de empeorar la situación, pude manejarla con claridad. No porque no sintiera nada, sino porque no dejé que eso tomara el control. Ese momento me enseñó más que cualquier teoría. En lo cotidiano pasa todo el tiempo. Cuando alguien te habla mal, cuando algo no sale como esperabas, cuando te sientes cansado o desmotivado, ahí tienes dos caminos: reaccionar o responder. La reacción es automática, la respuesta es disciplinada. La mayoría de las personas entrena su cuerpo, su mente académica, sus habilidades técnicas, pero no entrena su mundo emocional. Y ahí es donde pierden, porque puedes tener talento, puedes tener conocimiento, pero si no sabes manejar tus emociones, vas a sabotear tus propios avances. La disciplina emocional no se construye en momentos grandes, se construye en decisiones pequeñas. Cada vez que eliges no responder impulsivamente, cada vez que eliges mantenerte enfocado a pesar de cómo te sientes, estás fortaleciendo ese músculo y con el tiempo eso se convierte en tu carácter. Y tu carácter define tus decisiones y tus decisiones definen tu destino. Porque al final no es lo que sientes lo que determina tu vida. Es lo que decides hacer a pesar de lo que sientes. Vivimos en un mundo donde todo empuja a la reacción inmediata. Todo es rápido, todo es urgente, todo exige una respuesta ahora. Mensajes que deben contestarse al instante, opiniones que deben defenderse en el momento, decisiones que parecen no poder esperar. Y en medio de esa velocidad constante, la mayoría de las personas vive reaccionando sin pensar. Por eso la calma se ha vuelto una ventaja tan poderosa, porque es escasa. Cuando todos reaccionan, el que se detiene a pensar tiene ventaja. Cuando todos hablan, el que sabe guardar silencio tiene poder. Cuando todos se desesperan,
El que mantiene la calma puede ver lo que los demás no ven. Te lo digo porque yo también fui parte de ese ritmo impulsivo. Hubo momentos en los que sentía que si no respondía rápido, perdía, que si no reaccionaba, quedaba atrás. Y en esa prisa tomé decisiones que después tuve que corregir. Dije cosas que no sumaban, actué sin claridad. No porque no supiera, sino porque no me di el tiempo de pensar. Con el tiempo entendí algo clave. No todo lo urgente es importante y no todo lo importante debe hacerse con urgencia. Esa diferencia solo la ves cuando estás en calma. Recuerdo una situación en una negociación donde la otra persona empezó a presionar, a hablar más fuerte, a intentar acelerar todo. Su estrategia era clara: sacarme de mi centro. Y funcionaba si yo reaccionaba. Pero esa vez decidí hacer algo distinto. Guardé silencio, escuché, no respondí de inmediato y en ese espacio de calma empecé a ver detalles que antes se me escapaban. Vi sus debilidades, entendí sus intenciones y pude tomar una mejor decisión. No gané por hablar más, gané por mantenerme calmado. Eso pasa también en lo cotidiano. En una discusión, por ejemplo, cuando alguien levanta la voz, espera que tú hagas lo mismo. Cuando alguien te ataca, espera una reacción. Pero si tú no entras en ese juego, cambias completamente la dinámica. No porque seas más fuerte físicamente, sino porque tienes control emocional. Y eso desarma a cualquiera. La mayoría de las personas pierde oportunidades no por falta de capacidad, sino por falta de calma. Se desesperan, se precipitan, toman decisiones desde la emoción del momento y luego cuando todo pasa, ven con claridad lo que debieron haber hecho. Pero ya es tarde. La calma te da tiempo y el tiempo te da perspectiva y la perspectiva te da mejores decisiones. En un mundo impulsivo, donde todos quieren resultados inmediatos, la paciencia se convierte en estrategia. Donde todos reaccionan, la reflexión se convierte en ventaja. Donde todos buscan ganar rápido, el que piensa a largo plazo construye algo más sólido. No se trata de ir más lento por ir más lento, se trata de ir con claridad. Porque moverte rápido en la dirección equivocada no te acerca al éxito, te aleja más rápido. Hoy, cada vez que siento presión por reaccionar de inmediato, hago lo contrario. Respiro, observo, me doy ese pequeño espacio. Y en ese espacio encuentro algo que antes no tenía, control. Porque en un mundo donde todos reaccionan, el que se controla gana. Hay una confusión que destruye la vida de muchas personas sin que se den cuenta, creer que lo que sienten es lo que son. Como si la rabia fuera su identidad, como si el miedo fuera su verdad, como si la tristeza fuera su destino. Pero eso no es cierto. Las emociones no son quién eres, son estados que atraviesas. Son como el clima. Cambian, aparecen, desaparecen, pero tú eres el cielo que las sostiene. El problema empieza cuando le das autoridad a lo que sientes. Cuando dices, estoy enojado, entonces voy a reaccionar así. O tengo miedo, entonces no voy a intentarlo. O me siento mal, entonces no puedo seguir. En ese momento, sin darte cuenta, le entregas el control de tu vida a algo pasajero. Te lo digo porque yo también viví así. Hubo momentos en los que una emoción intensa me parecía tan real, tan dominante, que pensaba que tenía que obedecerla. Si estaba frustrado, tomaba decisiones apresuradas. Si estaba triste, me aislaba. Si estaba enojado, decía cosas que después no podía retirar. Y después venía la consecuencia y con ella el arrepentimiento. Ahí entendí algo importante. Sentir no es el problema. El problema es obedecer sin cuestionar lo que sientes. Con el tiempo aprendí a hacer una pausa, no para negar la emoción, sino para observarla. Estoy sintiendo esto, pero no tengo que actuar desde esto. Esa pequeña diferencia lo cambia todo, porque en ese instante recuperas el poder de elegir. Imagínate una situación simple. Alguien te critica. Tu emoción inmediata puede ser enojo, defensa, orgullo, herido, pero tienes dos caminos. Puedes reaccionar desde esa emoción o puedes reconocerla y decidir cómo responder. En uno pierdes control, en el otro lo recuperas. En la vida diaria esto pasa constantemente, en el trabajo, en la familia, en una discusión, incluso contigo mismo. Hay días en los que te sientes motivado y otros en los que no quieres hacer nada. Si crees que eres tus emociones, entonces solo actuarás cuando te sientas bien. Pero si entiendes que no eres tus emociones, entonces puedes actuar incluso cuando no tienes ganas. Yo empecé a notar algo interesante. Las personas más estables no son las que sienten menos, sino las que no permiten que lo que sienten decida por ellas. No son frías, no son indiferentes, simplemente no son esclavas
de su estado emocional del momento. Y aquí está la clave. No puedes controlar lo que sientes al inicio, pero sí puedes controlar lo que haces después. Esa es la diferencia entre una vida impulsiva y una vida consciente. Cada vez que eliges no reaccionar automáticamente, cada vez que observas tu emoción antes de actuar, estás fortaleciendo tu libertad interior. Porque la verdadera libertad no es hacer lo que sientes, es poder decidir qué hacer con lo que sientes. Y cuando entiendes eso profundamente, dejas de ser víctima de tu mundo interno y te conviertes en el líder de tu propia vida. Porque al final no eres lo que sientes, eres lo que decides hacer con eso que sientes. La mayoría de las personas piensa que ser inteligente es saber muchas cosas, hablar bien o resolver problemas rápidamente. Pero hay una forma de inteligencia que no se enseña en las escuelas y que muchas veces pasa desapercibida, la paciencia. Porque la paciencia no es simplemente esperar, es saber cómo actuar mientras esperas. Y eso cambia completamente el resultado de tu vida. Cuando eres impaciente, tu mente se acelera. Quieres respuestas inmediatas, resultados rápidos, soluciones instantáneas. Y en ese estado empiezas a forzar decisiones, a saltarte procesos, a abandonar cosas demasiado pronto. Pero la vida real no funciona con velocidad emocional, funciona con procesos. Y quien no entiende eso se frustra constantemente. Te lo digo porque yo también he estado ahí. Hubo momentos en los que quería resultados rápidos en todo lo que hacía. Si algo no funcionaba en poco tiempo, pensaba que no era el camino correcto. Si no veía progreso inmediato, perdía la motivación. Y esa impaciencia me hizo abandonar cosas que simplemente necesitaban más tiempo. Con el tiempo entendí algo que cambió mi forma de pensar. No era que las cosas no funcionaran, era que yo no sabía esperar. La paciencia no es pasividad, no es quedarte quieto sin hacer nada. Es seguir trabajando sin desesperarte por los resultados inmediatos, es entender que lo que vale la pena toma tiempo y esa comprensión te da estabilidad emocional. Mira lo que pasa en la vida diaria. Una persona impaciente cambia de camino constantemente. Empieza algo, no ve resultados rápidos y lo abandona. Luego empieza otra cosa, repite el mismo patrón y nunca profundiza lo suficiente como para ver resultados reales. En cambio, una persona paciente se mantiene, ajusta, aprende, persevera y con el tiempo esa consistencia se convierte en éxito. Recuerdo una situación donde estaba trabajando en algo que no mostraba resultados inmediatos. Había momentos de duda, momentos donde parecía que no avanzaba y la tentación de dejarlo era fuerte, pero decidí quedarme, seguir, insistir sin ansiedad y con el tiempo, lo que parecía lento, empezó a crecer de forma sólida. No porque cambiara el resultado de inmediato, sino porque cambié mi relación con el tiempo. La paciencia también se refleja en las relaciones. Muchas personas destruyen vínculos importantes porque quieren respuestas emocionales inmediatas. Quieren que el otro cambie rápido, que entienda rápido, que responda como ellos esperan. Pero las personas no cambian bajo presión, cambian con tiempo, constancia y comprensión. Y aquí está la verdad que pocos ven. La impaciencia es una forma de ignorancia emocional. Es creer que todo debería adaptarse a tu ritmo interno, cuando en realidad la vida tiene su propio ritmo. La paciencia te permite ver lo que otros no ven. Te permite esperar el momento correcto, actuar con precisión, no con desesperación. Te protege de decisiones impulsivas y te da la capacidad de construir algo sólido. Porque al final no gana el que corre más rápido, gana el que sabe cuándo detenerse, cuándo esperar y cuándo actuar con inteligencia. Y eso es paciencia. Hay una mentira muy común que ha hecho que muchas personas se frustren en su camino. Creer que el éxito depende de cuán intenso eres, cuánta motivación tienes hoy, cuánta energía puedes dar en un momento específico, cuán fuerte empiezas algo. Pero la realidad es muy diferente. El éxito no se construye con explosiones de intensidad, se construye con constancia, con repetición, con pequeños pasos sostenidos en el tiempo. La intensidad emociona, pero la consistencia transforma. La intensidad te puede llevar a empezar algo con mucha fuerza, pero la consistencia es lo que te mantiene cuando esa emoción desaparece. Y la emoción siempre desaparece. Nadie se siente motivado todos los días,
Nadie tiene energía máxima todo el tiempo, pero quienes entienden esto no dependen de cómo se sienten para seguir avanzando. Te lo digo porque yo también viví engañado por la intensidad. Hubo momentos en los que empezaba proyectos con mucha energía, con entusiasmo, con ideas claras y motivación alta. Trabajaba horas, sentía que podía con todo, pero cuando esa emoción bajaba, también bajaba mi compromiso. Y entonces venía el ciclo, empezar fuerte, parar, volver a empezar, abandonar otra vez. No era falta de capacidad, era falta de consistencia. Con el tiempo entendí algo importante, la gente no fracasa porque empieza lento, fracasa porque no continúa. Porque el verdadero progreso no se mide por lo que haces en un día, sino por lo que haces todos los días. Mira la vida cotidiana. Una persona que entrena intensamente una semana y luego abandona no cambia nada. Pero una persona que entrena de forma moderada pero constante durante meses transforma su cuerpo. Lo mismo ocurre con el aprendizaje, con el trabajo, con cualquier meta. No necesitas picos de esfuerzo, necesitas continuidad. Recuerdo un momento en el que decidí enfocarme en algo sin depender de la motivación. Algunos días no tenía ganas, algunos días sentía que no avanzaba, pero seguí. No porque me sintiera inspirado, sino porque había tomado una decisión. Y con el tiempo, esa repetición silenciosa empezó a dar resultados que la intensidad nunca me había dado. La consistencia tiene algo poderoso. Elimina la dependencia emocional. Ya no necesitas sentirte bien para actuar, simplemente actúas. Y cuando actúas de forma constante, incluso en pequeños niveles, el efecto acumulativo es enorme. La mayoría de las personas sobreestima lo que pueden lograr en un día y subestima lo que pueden lograr en un año. Por eso abandonan tan rápido, esperan resultados inmediatos y cuando no los ven pierden la motivación. Pero la vida real no funciona así. La vida premia la repetición, no la explosión. Y aquí está la verdad que cambia todo. La intensidad puede impresionarte a ti mismo, pero la consistencia construye resultados que impresionan al mundo.